Mi nombre es Julián Hernando Cárdenas Galvis, soy estudiante del programa de medicina en la Universidad de Pamplona. Acabo de finalizar el primer semestre el semestre pasado y este año comienzo el segundo semestre de medicina. Yo les voy a dar la asignatura esta de biología médica por el tiempo que pueda y pues la idea es que para que aprendan los temas más básicos, por decirlo así, de biología celular y si alcanzamos a biología molecular, aunque pues llega a ser un poco complicado, si llegamos hasta allá, pues se los podría explicar. Eh, entonces, el primer tema que hemos visto era la visión general de la célula, pero pues lamentablemente no, por falta de organización en diciembre no pudimos hacer ningún quiz ni nada y atrasamos las clases. Entonces, yo dije que pues no hiciéramos el quiz, sino que directamente pasáramos a lo que ya era como más interesante, que eran las unidades químicas de la célula. Entonces, en esta unidad, en las unidades químicas de la célula, tendremos todo lo que conforma la célula, desde lo que llegan a ser los carbohidratos que vamos a ver hoy, y pasaremos por lípidos, proteínas, llegaremos a ácidos nucleicos, como es el ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico, ARN, ADN, no. Y luego, si podemos, veremos organelos, pero yo estaba pensando que directamente terminar proteínas, y ahí sí, pues veíamos lo que viene a ser los organelos, que es algo más interesante y algo más complejo para que puedan tener un acercamiento a lo que llega a ser el ritmo o lo que llega a ser lo que toca estudiar en sí en la carrera con las demás materias. Pero entonces vamos a comenzar. Entonces, las unidades estructurales químicas de la célula pues son las biomoléculas que van a conformar esta unidad funcional estructural denominada célula que conforma a los seres vivos, ¿sí? Eh, las biomoléculas, pues, componen las células y estos a los seres vivos, y estas biomoléculas están compuestas por unos bioelementos. La mayoría de los bioelementos van a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. El 99% de la masa celular se crea a partir de estas biomoléculas o a partir de estos bioelementos. Sus características de estas biomoléculas, ¿cuáles van a ser? Pues que van a formar enlaces covalentes, los cuales son muy estables. Los enlaces covalentes normalmente son muy estables. Los átomos de carbono van a formar esqueletos tridimensionales, los cuales van a ayudar a su forma, a la conformación que tienen estas biomoléculas. Eh, la formación de enlaces múltiples o dobles o triples entre carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-fósforo. Y también vamos a mantener algunas estructuras lineales, ramificadas, cíclicas y heterocíclicas. Entonces tendremos también la variedad de grupos funcionales, como pueden ser los alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etcétera. Estas son características fundamentales pues, que vamos a ver durante eh, esas clases. En general, pasando directamente a las biomoléculas inorgánicas, tanto los seres vivos como los seres inertes, pues tenemos estas biomoléculas inorgánicas. En nuestro caso van a ser el agua, los gases como el oxígeno y las sales inorgánicas como son los aniones fosfato, los bicarbonatos que regulan la presión y ayudan a regular el nivel de acidificación de nuestra sangre, los cationes amonio y juegan parte dentro de nuestro metabolismo. Entonces, el agua se va a encontrar en nuestra materia de tres formas: circulante, intracelular, intersticial. Intersticial se refiere en los tejidos, ¿sí? Intracelular, pues en las células, y circulante, pues en movimientos dentro de nuestro metabolismo. Los gases, el oxígeno, pues es liberado por las bacterias fotosintéticas o las algas y plantas que realizan el proceso de la fotosíntesis. En este proceso, nosotros inverso, nosotros los organismos aerobios, mediante la respiración, usaremos el oxígeno para convertirlo en nutrientes, como la energía del aminosin trifosfato o denominado ATP. La disminución del oxígeno se denomina hipoxemia, y esta disminución del oxígeno en sangre pues se va a denominar hipoxemia, y la falta total ya se denomina anoxia, y esto puede provocar la muerte de un organismo.
Las sales inorgánicas se pueden encontrar en tres formas: precipitadas, que son estructuras sólidas insolubles con función esquelética, disueltas en aniones y cationes, y asociadas a moléculas orgánicas, como son las fosfoproteínas, los fosfolípidos y las moléculas energéticas. Eh, la clasificación de las biomoléculas orgánicas. Entonces vamos a tener los glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo que veremos hoy, que son las biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su función principal es la de energía inmediata, pero también tienen funciones de almacenamiento y estructural. Los lípidos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y en menor medida el oxígeno. Estas tienen funciones, también pueden contener fósforo, azufre, nitrógeno y tienen funciones de reserva de energía, estructurales y reguladoras como hormonas y esteroides. Luego tenemos las proteínas, que son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos, funciones estructurales, inmunológicas, enzimáticas, contráctil y protectora. También tenemos los ácidos nucleicos como el ADN o el ARN, que contienen de manera codificada las instrucciones necesarias para desarrollar el funcionamiento de la célula. Su función principal, la codificación de las proteínas, porque veremos que las proteínas son los obreros dentro de nuestra célula. Algo sumamente importante, clasifica, ahí se denomina o sale la importancia de la replicación del ADN, la transcripción y el proceso de traducción. Todo eso si lo alcanzamos a ver. Entonces comenzamos con los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas que, como dijimos, están conformadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas cumplen dos papeles fundamentales: la energía inmediata, como son la glucosa, o se almacenan en el interior como un polisacárido formando el almidón en el caso de las plantas y el glucógeno en el caso de los mamíferos como nosotros. Algún polisacárido algunos polisacáridos tienen importantes funciones estructurales como la formación de la cutícula de los artrópodos en la quitina. Los hongos también llegan a tener quitina, y las pared celular de las células vegetales formadas a partir de celulosa. En los carbohidratos generalmente están unidos a una fracción proteica, por lo que se forman los proteoglicanos o las glucoproteínas. Los proteoglicanos son aquellos carbohidratos asociados a proteínas que tienen una fracción proteica mayor que una fracción glúcida, y las glucoproteínas son aquellas que tienen una fracción glúcida mayor que una fracción proteica. Eh, la diapositiva ya está en un drive, ya lo vuelvo a pasar. Bueno, entonces continuamos. Qué pena ahí. Eh, entonces, los carbohidratos en nuestra dieta van a proporcionar fundamentalmente tres monosacáridos fundamentales, que estos sí los tienen que tener muy en cuenta, que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. ¿Qué ocurre? Nosotros solo vamos a tener en nuestro metabolismo y en circulación el azúcar denominado glucosa. ¿Por qué? Porque pues este nos va a abrir una puerta polivalente hacia muchas rutas metabólicas por medio de una fosforilación hepática, que luego veremos en los procesos de gluconeogénesis, glucogénesis y los demás procesos relacionados con la glucosa. Cuando la dieta carece de glucosa, nuestro organismo es capaz de sintetizarla a partir de otros azúcares. Acá hace referencia a esto. Básicamente, pues lo que mencioné de la gluconeogénesis es una ruta metabólica. A partir de nuestro cuerpo va a formar carbohidrato o hidratos de carbono a partir de compuestos no glúcidos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a usar eh, proteínas, lo que llega a ser aminoácidos, es decir, que va a desgastar nuestros músculos, en algunos casos de procesos interdigestivos muy prolongados que se denominan, pues, lo que le dicen el ayuno. Entonces, por eso es que en sí no es bueno tener una dieta en ausencia de carbohidratos, o que nos limitemos a no consumir directamente alimento para adelgazar, porque lo que generará esto es que nuestro propio cuerpo haga procesos en los que va a obtener esa energía, esos glucosa, a partir de nuestros músculos y demás compuestos que no deberían ser usados para estas rutas.
pero las utiliza porque el cuerpo no va a permitir que por falta de estos hidratos de carbono simplemente perdamos la vida. Entonces, la clasificación de los carbohidratos va a estar en los azúcares simples y azúcares complejos. Los azúcares simples son monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos. Y los azúcares complejos son los polisacáridos. Entonces, comenzamos con los monosacáridos. Hasta el momento no hay ninguna duda, ninguna inquietud. Muy rápido, bien, comentan. Listo. Ya. Estoy buscando acá el drive para que la compañera pueda ver las diapositivas. Están. Entonces, los monosacáridos. Entonces, tenemos que son los glúcidos más simples que vamos a encontrar. Están formados a partir de una sola molécula. No son hidrolizados. ¿Por qué? Porque no tienen un enlace glucosídico, como vamos a ver en los disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Su fórmula química general va a ser CH2ON, donde N va a ser cualquier número igual o mayor a 3 y no superior a 7. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que vamos a tener carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos a partir de 3 carbonos, que tengan 3 carbonos como mínimo y que no tengan más de 7, o sea, que son de 3 a 6, en este caso de los monosacáridos, para formar las moléculas. Van a tener el sufijo osa y poseen un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Ahí lo tenemos señalado en la imagen. Pueden apreciar que el que está señalado de color azul es el grupo carbonilo y el amarillo es un grupo hidroxilo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el grupo carbonilo de una molécula de un hidrato de carbono se encuentra en el carbono 1 o se encuentra en el extremo de la cadena, va a denominarse que ese hidrato de carbono va a ser una aldosa, va a ser un aldehído. Y si tiene en el medio de la cadena, va a ser una cetosa o una cetona. Esto nos va a determinar la isomería estructural posterior, pero es parte fundamental, porque como podemos ver, la fructosa y la glucosa tienen la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos y oxígenos. La única diferencia es una isomería estructural que se encuentra en la posición del grupo carbonilo dentro de la molécula. Claro que acá en la molécula se encuentra en forma lineal y posteriormente veremos que no se encuentra en forma lineal fisiológica en la fisiología, sino que es la ciclación, formando los enlaces hemiacetales y hemicetales, que lo veremos. Entonces, debido a la presencia de los grupos hidroxilo, puede considerarse polialcoholes, por lo que los vamos a denominar polihidroxialdehidos para los que tienen el grupo carbonilo en un extremo, que el grupo carbonilo en un extremo se caracteriza por ser un doble enlace oxígeno con un carbono y un enlace simple con un hidrógeno, y el grupo cetona que se encuentra en medio de la cadena va a ser un simple doble enlace oxígeno-carbono o carbono-oxígeno. Entonces se van a denominar polihidroxialdehídos y polihidroxiacetonas, pero normalmente se les denomina que son aldosas o cetosas, porque no se usa normalmente ese nombre. Eh, Luego tenemos que los monosacáridos van a tener 3 puntos fundamentales para diferenciarlos: la posición del grupo carbonilo y el número de átomos de carbono y su quiralidad o isomería. Entonces, tendremos que la progresión del grupo carbonilo, ya sabemos que si se encuentra en un extremo de la cadena va a ser un aldehído y si se encuentra en medio de la cadena va a ser una cetosa. Ahí tenemos los ejemplos. Como pueden ver, estos gliceraldehídos y hidroxacetona van a ser parte fundamental dentro de las briosas que van a ser parte de la respiración celular y procesos diversos del metabolismo de los hidratos de carbono fundamentales.
La glucosa y la fructosa también, como sabemos, tenemos que tener en cuenta glucosa, fructosa y galactosa. Entonces, luego tenemos la diferencia por el número de carbonos que contiene. Acá simplemente vamos a denominar que según el número de carbonos van a tener una denominación que van a ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Porque como les comenté, va de 3 a 6. No puede llegar a 7 ni puede bajar de 3, porque ya no es una molécula de un hidrato de carbono o carbohidrato. Entonces, acá tenemos un ejemplo de triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Este número de carbonos va a determinar y va a ser fundamental junto con el grupo carbonilo y su posición para determinar la ciclación y la forma de la ciclación que van a formar, porque vamos a ver que tenemos piranos y furanos y van a ser distintos porque van a tener un distinto número de puntas de carbonos que van a ser fundamentales para su reconocimiento a nivel fisiológico. Luego tenemos los sistemas de clasificación. Pues ahí tenemos que el caso de lo que les comentaba, la fructosa y la glucosa, su diferencia más que todo es la posición del grupo carbonilo, y la ribosa pues es una aldopentosa. Su figosa, listo, su quiralidad, de isomería. Entonces, hablando de la quiralidad, denominamos que la isomería pues, es la propiedad que tienen algunos compuestos químicos con que tienen una igual fórmula molecular, pero ¿qué ocurre? Que sus proporciones de los átomos y su estructura tridimensional química son distintas, lo que le determinará diferentes propiedades. Lo que estábamos hablando, la fórmula molecular de la glucosa y la fructosa llega a ser la misma, simplemente un isómero estructural que es el cambio de la posición del grupo carbonilo dentro de la cadena lineal que estamos viendo de la configuración de Fischer dentro de los hidratos de carbono, va a determinar si es una glucosa o una fructosa, porque ahí tienen la letra de que luego veremos que hace parte de este siguiente punto, que es la isomería espacial o la estereoisomería, que determina si es de troxgiro o levogiro, pero luego lo explicaré. El caso acá es que la isomería estructural básicamente es que tenemos la misma fórmula molecular, simplemente que la organización de esta molécula va a ser distinta, por lo tanto no será el mismo compuesto. Como vemos, el gliceraldehído pues tiene el carbonilo en el extremo, el hidroxiacetona tiene el grupo carbonilo en el medio de la cadena. Lo mismo pasa con la glucosa y la fructosa. Luego, de la estereoisomería o isomería espacial, tendremos que la presencia de los carbonos asimétricos, que son estos carbonos que contienen los grupos hidroxilo en medio de la cadena que están en estos recuadros, pues la molécula gira le van a determinar la estereoisomería. El carbono asimétrico pues va a tener que el grupo hidroxilo puede estar a la derecha o a la izquierda, en este caso de la representación lineal que tendremos acá. Pero la propiedad que consiste esto básicamente es que va a ser una propiedad física en la que la luz polarizada pues puede girar hacia cierto ángulo, determinando que si ven este último carbono, el carbono número 5, si se aprecian en estas moléculas que están en los recuadros, en la parte de ese último carbono asimétrico que tiene un carbono, un hidroxilo, un grupo de hidroxilo, un hidrógeno, vemos que uno está apuntando hacia la izquierda, que es el de la glucosa, y el otro es a la derecha. Entonces, eso es lo que nos se refiere en esto. Si el hidroxilo está apuntando hacia la derecha, se determina que es un glucido de trosgiro y se representará con un signo positivo. Si es un glucido que tiene el hidroxilo hacia la izquierda, en ese último carbono, ese último carbono asimétrico, se determinará levogiro o levógiro. Y pues eh, tendrán signo negativo, y normalmente, fisiológicamente, vamos a tener la presencia de los detoxiro, para que tengan en cuenta. Entonces, acá es lo que mencionaba, la glucosa tiene una imagen especular de la L-glucosa. Imagen especular es como la representación de un espejo, más no son las mismas moléculas ni son superponibles, por lo tanto son moléculas totalmente distintas. Lo que les comentaba, la isomería, la isomería y la quiralidad de las moléculas afecta totalmente. De pronto les paso un link en el que pueden apreciar más cómo afectan en los medicamentos y en la farmacología la isomería, que es fundamental, cómo puede a veces la isomería afectar a un medicamento totalmente teniendo efectos contradictorios.
y no, tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro organismo sí puede diferenciarlos y puede determinar pues sus propiedades a nivel fisiológico. Luego tenemos los epímeros, que los epímeros básicamente son la isomería dentro de esos carbonos asimétricos en donde va a cambiar la posición del grupo hidroxilo y vemos que a partir de la molécula de glucosa, que si nosotros vemos el carbono 2 en la manosa, el grupo hidroxilo va a estar en contrario de la glucosa, va a estar a la izquierda en vez de la derecha como lo tiene la glucosa. Por lo tanto, deja de ser glucosa y se convierte en la manosa. Eso lo hace diferente. En el caso de la galactosa es lo mismo. Entonces, la galactosa va a apuntar el grupo hidroxilo en el carbono 4 a la izquierda en vez de la derecha como la glucosa. Eso lo convierte en la galactosa. Ahora, ¿qué ocurre? Les comenté que la ruta fisiológica es solo circular a la glucosa, pero nosotros siempre tenemos en cuenta que yo les dije que teníamos que saber que era glucosa, galactosa y fructosa. Sabemos que la fructosa es un isómero estructural de la glucosa. ¿Qué va a pasar? Va a haber una isomerización hepática de la fructosa para determinar su ruta metabólica. Y en el caso de la galactosa va a haber una epimerización en el que va a tener que volverse glucosa o va a tener sus distintas rutas metabólicas por las triosas fosfato o ya lo veremos, las fuentes de fosfato. Y entonces, en conclusión, respecto a la isomería de los monosacáridos, pues una molécula que posee más de un carbono asimétrico aumenta el número de isómeros ópticos posibles, porque sabemos que esos carbonos asimétricos también determinan la estereoisomería, ¿no? Y el número de isómeros ópticos posibles es de 2N, donde N es el número de carbonos asimétricos. En este caso, pues son imágenes especulares normalmente. Eh, y cuando dos isómeros ópticos se diferencian en la configuración de un único carbono. Entonces, básicamente lo que tienen que tener en cuenta de la isomería o la- lo que es esta configuración espacial de las moléculas es la, la ubicación de los grupos hidroxilo, la ubicación del grupo carbonilo, si es detroxgiro, levogiro, ¿sí? Por ese último carbono asimétrico, el de acá abajo, es el que determina si es detroxgiro derecha, levogiro izquierda. Entonces, por esa parte, eso es lo único que tienen que tener claro en este caso. Eh, Cualquier duda, pregunta que tengan, comenten. Hasta el momento bien. Cualquier pregunta pálida. Todo bien, todo bien. Listo, listo. Además, listo, ya. Entonces, la clasificación de los monosacáridos en solución. Entonces, sabemos que, según yo les comenté, esas moléculas que veíamos lineales es una configuración denominada configuración de Fischer. Esa configuración no es la que veremos en nuestra fisiología, sino que no es, las moléculas de hidratos de carbono, carbohidratos, van a tener que ciclarse y van a pasar a configuración de Hayward. Entonces, en disolución, las pentosas y hexosas van a terminar formas de anillos y veremos que van a formar piranosas, furanosas, dependiendo del número de carbonos y la organización del grupo carbonilo, y van a tener distintos giros. Si es aldehído, pues va a tener un hemiacetal, un giro hemiacetal y un giro hemicetal, si es cetona. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues sabemos que el grupo cetona tiene un doble enlace con el carbono y no tiene ese hidrógeno adicional que tiene el grupo aldehído por estar en el extremo de la cadena. Por lo tanto, veremos que en el giro hemicetal pues va a haber una R2'. Eh, Esos carbonos anoméricos o carbono asimétrico va a determinar según la posición del grupo hidroxilo si es alfa o beta. Entonces, en el caso de la glucosa, pues pueden apreciar que esta es la fórmula lineal, la configuración de Fischer, la glucosa abierta, pasa a girar, por lo tanto, se tienen que ubicar en esta punta del grupo carbonilo, en el que van a girar y acá se va a formar el enlace
para formar los piranos. Y según ese carbono anomérico de acá, apuntando el grupo hidroxilo hacia abajo o hacia arriba, va a determinar que si está hacia arriba el grupo hidroxilo de ese carbono anomérico, va a ser beta. Si está apuntando hacia abajo ese hidroxilo, alfa. Entonces, en la ciclación acá pueden apreciarlo. También tenemos la ciclación de la fructosa que va a formar un furano. ¿Por qué? Porque es una aldopentosa. Vemos que pues la ciclación de ella es un poco distinta en la formación de este enlace que va a determinar los cinco carbonos, pero no es cosa del otro mundo. Es una ciclación hemicetal, ¿no? El otro era hemiacetal, esto es hemiacetal. Entonces, las piranosas, básicamente, el requisito para que sea una piranosa va a ser, en teoría, que sea una aldosa de 6 carbonos, como la glucosa. Para ser furanosa, va a tener que ser una cetosa de 6 carbonos. Ya no es una aldosa, sino una cetosa de 6 carbonos y una aldosa de 5 para ser furanosa. Entonces, acá tenemos los distintos, pues, carbohidratos que pueden ciclarlos si gustan en las diapositivas, intentar ciclarlos, pues para poder entender más esto. Si no lo entendieron, igualmente no es que sea algo que lo evalúen si mucho, sé todo es la parte fisiológica, pero hay que tenerlo en cuenta. Los monosacáridos, la función de los monosacáridos a nivel celular, pues básicamente tendremos que son el combustible del metabolismo, siendo usado tanto como fuente de energía pues, en la biosíntesis de glucosa. Eh, y también, pues, si no son usados como energía inmediata, van a ser convertidos rápidamente en otra forma glúcida, como son los polisacáridos para su almacenamiento. La ribosa y la desoxirribosa son componentes estructurales de los ácidos nucleicos. Entonces, los que le comenté, las triosas, las de gliceraldehído y dihidroxiacetonas son compuestos intermediarios del metabolismo celular, sobre todo en la respiración. Y tenemos que en las pentosas, pues la ribosa forma parte de los ácidos nucleicos y la rigurosa interviene en la fotosíntesis. En la sexosa, la glucosa constituye la mayor fuente de energía en los seres vivos porque es el azúcar circulante. La galactosa forma parte de un disacárido denominado lactosa y la fructosa es un azúcar de la fruta que forma parte de la sacarosa. Entonces vemos los enlaces glucosídicos. Los enlaces glucosídicos son los puentes que van a ayudarnos a formar esas moléculas a partir de los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, que son la unión de dos moléculas monosacáridas de los monosacáridos. Entonces, ese enlace glucosídico va a ser en forma de éter por un oxígeno que une a dos moléculas de monosacáridos entre sus hidrógenos. Como pueden ver, acá tienen dos grupos de hidroxilo, los cuales van a reaccionar, y vemos que va a tener que quedar solo un oxígeno. Por lo tanto, tenemos dos hidrógenos, dos oxígenos, y solo tenemos un oxígeno, entonces perdemos un oxígeno y dos hidrógenos. Eso nos dará H2O, que es una molécula de agua. Por eso este proceso se determina que la formación de un enlace glucosídico es un proceso de condensación o deshidratación en la que vamos a perder una molécula de agua por cada enlace glucosídico formado. Luego están los disacáridos. Entonces, los disacáridos vamos a tener que estar formados por moléculas de dos monosacáridos y son la unión de un enlace glucosídico tras la reacción de deshidratación. La pérdida de un átomo de hidrógeno del monosacárido y 1H del otro monosacárido. Consecuente, se forma la molécula de agua que perderemos. Tenemos el caso de la lactosa, que es el disacárido que está formado a partir de galactosa y glucosa, por un enlace glucosídico, se puede hidrolizar a partir de la lactasa, que es una enzima exclusiva para este disacárido, junto con una molécula de agua, se puede romper ese enlace glucosídico, por eso se dice que se hidroliza por la presencia de la molécula de agua que es necesaria para la ruptura de ese enlace. Tenemos la ausencia, bueno, el principal problema que tienen las personas normalmente que tienen intolerancia a la lactosa es que tienen ausencia de o anomalías o deficiencia de la enzima lactasa, por lo que no permitirá que el proceso de absorción de estos monosacáridos en el epitelio intestinal formado por nuestra
nuestra mucosa del intestino delgado permita que, porque no se puede permitir la absorción de un disacario, se permite nomás la absorción de monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa. Entonces, ese disacario se quedará acumulado al no poder hidrolizarse por la ausencia de lactasa o anomalía de lactasa, pues va a generar los síntomas que llegan a ser de intolerancia a la lactosa, que en algunos casos normalmente son dolor abdominal, malestar, en algunos casos, y eso es muy variado. Y también puede ser por ausencia de enzimas hepáticas que van a impedir esa transformación o epimerización, porque recordemos que la galactosa es un epímero de la glucosa. Entonces, ausencia de esas enzimas hepáticas, pues también o anomalías de estas pueden generar esa patología que es la intolerancia a la lactosa. Tenemos la sacarosa, que la sacarosa pues es el disacario formado a partir de glucosa y fructosa. Este, pues, es normalmente como el azúcar de mesa que tenemos. Su consumo en grandes cantidades se relaciona con varias eh, enfermedades crónicas como llegan a ser la obesidad, la resistencia a la insulina o diabetes, el síndrome metabólico, niveles elevados de triglicéridos e hiperglucemia. Luego veremos qué pasa si tienen hiperglucemia, si tienen niveles de triglicéridos altos. La maltosa es un disacario formado a partir de glucosa y glucosa, y pues se convierte en maltitol y se usa como edulcorante. Esto es lo que normalmente relacionan que es sumamente malo para el consumo en los alimentos procesados, y esto puede producir diabetes, elevación de la glucemia, aumento de peso corporal y riesgos cardiovasculares. Luego tenemos los oligosacáridos. Los oligosacáridos hacen parte de nuestro proceso de digestión de los polisacáridos. Normalmente nosotros en el proceso de digestión tendremos unas enzimas que se encargarán de romper los enlaces glucosídicos, y vamos a tener en nuestro proceso de digestión las maltotriosas y las dextrinas. Estos están compuestos a partir de 3 a 10 monosacáridos, son solubles en agua y también van a tener una función a nivel de señalización celular. Entonces también hacen parte de lo que se conoce como el glicocáliz, que es una proteína una proteína que está dentro de la membrana y sirve como señalización, tiene funciones de reconocimiento celular por medio de estos oligosacáridos que se encuentran en la parte exterior, y tienen la función de reconocer si la célula necesita introducir algún compuesto, expulsarlo, y sobre todo la relación entre las células. Eh, También estos oligosacáridos normalmente son los que se unen a las proteínas para formar glucoproteínas o también se unen a lípidos para formar los glucolípidos. Eh, Los polisacáridos. Los polisacáridos, pues, son los carbohidratos más importantes, podría decirse. Son cadenas ramificadas o no, en algunos casos, de más de 10 monosacáridos. Eso resulta en la condensación de muchísimas moléculas de monosacáridos, por lo tanto, su formación genera un proceso de deshidratación masivo. Son polímeros biológicos, funcionan en organismos de estructura de almacenamiento, como hemos establecido, y se distinguen en dos tipos: los homopolisacáridos, que son formados por un solo tipo de monosacárido, como son el caso del almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina, y los heteropolisacáridos, que son formados por más de un tipo de monosacárido, como son la hemicelulosa, el agar-agar, heparina. También tenemos el peptidoglucano, que lo vimos en las paredes bacterianas de las bacterias gram positivas, gram negativas, todo eso. Entonces, estas son las principales diferencias. Los homopolisacáridos, tenemos que, pues, los de reserva, el glucógeno y el almidón. El glucógeno solo se encuentra en los animales y está formado por glucosa. Tiene unos enlaces alfa 1,4, que esos son enlaces lineales, y alfa 1,6. El almidón se encuentra solo en las plantas y se compone por dos subcompuestos principales, que son la amilosa y la amilopectina. Normalmente están formados mayormente por amilopectina. Es una molécula helicoidal. Luego veremos que tienen gran relación, bueno, las personas que no vieron no en el laboratorio, porque pues todavía no salen en la universidad, pero en el laboratorio de pronto pueden llegar a ver. En el caso de la universidad sí vimos el proceso de cómo el almidón, por medio de las pruebas de
Por medio de unos reactivos en el laboratorio se puede determinar la presencia del almidón en los alimentos. El Sudán 3 es un reactivo. Eh, entonces, la amilosa, pues es un compuesto que tiene enlaces alfa 1,4. ¿Qué quiere decir? Que es un compuesto lineal, porque los enlaces alfa 1,4 son lineales, y los alfa 1,4 y alfa 1,6 que tiene la amilopectina determina que es una molécula ramificada. Esos alfa 1,6 son lineales. ¿Por qué son lineales? Básicamente por esto. Como pueden ver, el carbono principal es este. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Estos enlaces 1, 6, si ven que están unidos con el carbono 1 y el 6, esos enlaces 1, 6 pues son ramificados y los enlaces alfa 1, 4 pues son de el carbono 1 con el carbono 4. Por eso esa es la relación estructural que pues de pronto no pueden apreciar ahí en esa representación pues eh, solamente de la escritura. De las estructurales, los polisacáridos estructurales son la celulosa, que son las plantas, están formados por glucosa y tienen enlaces beta 1,4, por lo que son lineales. Y la quitina, que se está presente en la cutícula de los artrópodos y en los hongos, está formado por N-acetilglucosamina, que se forma por beta 1,4, también es lineal. Los heteropolisacáridos, como el peptidoglucano, las paredes bacterianas, pues se forman por a partir de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, enlaces beta 1,4, y glucosaminoglucanos se unen a la proteína formando proteoglucanos importantes en componentes de la matriz extracelular. Luego tenemos los polisacáridos como el almidón, que principalmente pues, es el polisacárido de reserva de los vegetales y las fuentes calóricas que nosotros consumimos. Es decir, el almidón es nuestra fuente calórica principal, más no es nuestra fuente de reserva de carbohidratos. Tengan eso claro. ¿Qué ocurre? Nosotros como seres humanos almacenamos los carbohidratos en mayor medida como polímero, como glucógeno, no como almidón, pero tenemos la enzima capaz de hidrolizar los enlaces que componen el almidón. Entonces, esas enzimas nos permitirán consumirlo y obtener las calorías. ¿Por qué nosotros no podemos obtener las calorías de carbohidratos a partir de la celulosa? Porque no tenemos la enzima encargada de su hidrólisis. Entonces, el almidón sí puede ser es nuestra mayor fuente de calorías y tenemos que está compuesto por la amilosa, como ya, la amilosa, que está formada por centenares y miles de pues, monosacáridos, unidades de glucosa, con disposición helicoidal, como les había dicho, una hélice, y tiene cada 6 monómeros da una vuelta de hélice, y tiene en proporción, pues, es menor del 25 al 30% que compone el almidón y la amilopectina se compone del 70 al 75% restante y presenta ramificaciones cada 12 monómeros como un árbol, como pueden apreciar acá en las imágenes, y su peso molecular es muchísimo más elevado, de cada molécula tiene de 2.000 a 200.000 unidades de glucosa. Entonces tenemos que la digestión del almidón, nosotros vamos a tener la enzima alfamilasa, los que le comentaba, tenemos la enzima que nos permite hidrolizarlo. A partir de la enzima alfamilasa dentro de nuestro proceso de digestión, vamos a poder obtener los oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos en algunos casos. Entonces vamos a tener las maltotriosas, que son oligosacáridos, las dextrinas, con el lado derecho, y tenemos las glucosas, que son monosacáridos, también tenemos la maltosa. A partir de la dextrinas tenemos la dextrinasa para hidrolizar esos oligosacáridos, las maltotriosas tienen la glucosidasa que también puede hidrolizar esa maltotriosa, y la maltasa pues es una enzima que va a hidrolizar ese disacario. Y pues todo al final tiene que quedar en glucosa, en fructosa o en galactosa, pero en este caso en glucosa porque sabemos que el almidón es un homopolisacárido que solo está compuesto por glucosa, entonces solo vamos a obtener glucosa, tenemos que obtener es el monosacárido. Una digestión correcta, una digestión como debe ser, es en monosacárido. Si no se obtiene monosacárido, no se puede obtener la energía a partir de esos, porque no van a poder pasar por eh, las las células del epitelio intestinal. Luego tenemos que, pues, este es el almidón que tienen las plantas y, pues, la amilopectina, la amilosa, que es una molécula lineal, la amilopectina, que es una molécula ramificada,
Y luego tenemos los otros polisacáridos, como son el glucógeno, el polisacárido de reserva energética de los animales, forma cadenas ramificadas de glucosa, es insoluble en agua, abunda en el hígado, tenemos glucógeno hepático en abundancia y en menor cantidad en los músculos. También tenemos glucógeno muscular para el ciclo de Cori, luego lo mencionaré. Una molécula de glucógeno puede contener hasta 120.000 monómeros de glucosa. Es una molécula ramificada, permite que la abundancia de los residuos de glucosa, que van a ser en lugares de las enzimas de glucógeno fosforilasa y glucógeno sintasa. Estas van a ser encargadas, luego lo explicaré en la próxima clase, de cómo van a formar esa, esas reacciones químicas de hidrólisis de los enlaces y para obtener la glucosa. Las ramificaciones pues, facilitan tanto la velocidad de síntesis como la degradación del glucógeno. Eh, ¿qué, qué, ¿A qué se referencia esto? Básicamente que la molécula de glucógeno, debido a ser una molécula muy ramificada, pues va a facilitar su hidrólisis, ya que la presencia de esos enlaces alfa 1,6 son más fáciles de romper que los alfa 1,4, requieren una menor cantidad de energía. La circulación de la glucosa y el glucógeno por el ciclo de Cori. ¿Qué ocurre? Entonces vemos que las flechas rojas son el ciclo sentido metabólicas, son reacciones que se dan por una acción, las rojas. Las verdes son reacciones de reposo. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener glucógeno hepático, como pueden ver en nuestro hígado. El glucógeno hepático se va a transformar en glucosa para poder pasar a sangre y poder llegar a un músculo, en este caso, en el ciclo Cori. La glucosa al llegar al músculo se puede almacenar si el músculo no está en una actividad física de alta intensidad, puede pasarse a glucógeno muscular para tener un almacenamiento por el proceso pues, para un posterior proceso de alta intensidad en una actividad física. En este proceso normalmente vamos a tener solamente la respiración celular dentro de los sarcómeros y las fibras musculares que tenemos que forman ese músculo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros llegamos a realizar actividades físicas a una intensidad tan alta y una velocidad tan elevada que nuestro músculo no tiene tiempo de recibir el oxígeno de la sangre y poder realizar ese proceso de respiración. En ausencia de oxígeno no podemos realizar la respiración. Entonces, en ausencia de oxígeno no se puede realizar respiración, no se puede obtener energía. No nos podemos quedar sin energía porque directamente no podemos realizar la acción. Entonces, el músculo tiene el proceso de fermentación láctica, en el cual vamos a tener que no es como tal que va a formar lactato, sino que va a obtener es un proceso de reducción, oxidación, que da por defecto, no quiere obtener ese lactato de por sí, da por defecto ese lactato. La fermentación láctica da por defecto ese lactato y por lo tanto, entonces el lactato va a ser el residuo de esa fermentación láctica en un proceso de actividad física intensa y obtiene menor medida del oxígeno que la respiración normal, pero igualmente obtiene energía. Y ese lactato en grandes concentraciones en nuestro músculo es lo que nos genera el ardor o el fastidio después de hacer una actividad física. El lactato, por un proceso fisiológico normal, va a pasar a sangre para luego llegar al hígado, porque normalmente tiene que llegar al hígado para su ruta metabólica, que es la gluconeogénesis. Como les comenté, la gluconeogénesis forma glucosa a partir de compuestos no glúcidos. El lactato no es un compuesto no glúcido, a partir de gluconeogénesis, en ausencia de glucosa en sangre, en un proceso interdigestivo prolongado como es el ayuno, vamos a obtener glucosa a partir del lactato. Las enzimas que nivelan las hormonas que nivelan los niveles de glucosa en sangre o la glucemia sanguínea son el glucagón para aumentar los niveles de glucosa en sangre y la insulina para disminuirla. Estos también ayudan en los procesos de, de las rutas metabólicas de formación de glucógeno o de desintegración de este para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Eh, Como mencioné, el glucógeno hepático es mayor que el glucógeno muscular. Eh, Aquí están solicitando algo, bueno, no pasa nada.
Entonces tenemos que la celulosa, los polisacáridos, la celulosa es un polisacárido que se encuentra en las plantas, es un biopolímero compuesto que compone la mayor parte de la masa orgánica terrestre, pues es un polisacárido estructural de las plantas que forma la pared celular, forma los tejidos de sostén, y pues contiene 40% de celulosa, madera y algodón, 90% de algodón. Los animales no pueden utilizar la celulosa para obtener fuente de energía, ya que les comenté que nosotros no contamos con la enzima celulasa para poder digerirla, para romper los enlaces glucosídicos, por lo tanto no podemos digerir la celulosa. Y es importante incluirla dentro de nuestra dieta humana, más no para obtener una fuente calórica, sino para tener una fibra dietética y tener una mezcla que ayuda a nuestro proceso de digestión y facilita la digestión de las heces fecales. Entonces, los polisacáridos más comunes, pues son, en este caso tenemos que pues, este animal está consumiendo almidón, que lo va a utilizar como fuente calórica, junto con esa celulosa, que no va a ser más que una parte de su fibra dietética para ayudarle a la digestión de las heces. Esa glucosa que obtendrá a partir del almidón la usará como reserva de glucógeno y podrá realizar el ciclo de Cori y diversos procesos fisiológicos de la glucosa. La quitina es otro polisacárido que está presente en la cutícula de los artrópodos y en las paredes de los hongos y hace parte de los exoesqueletos de los artrópodos y algunos órganos de los animales como son los anélidos o cnidarios, que son los gusanos. Tienen estructuras similares a la celulosa, pero este tiene nitrógeno en sus ramas, por lo que hace que tenga una mayor fuerza, una mayor resistencia que esa celulosa. Y está más formada, la más abundante es la alfa-quitina y está presente tanto en la cutícula de los artrópodos como en ciertos hongos. Y así pues terminamos esta primera parte de carbohidratos. Entonces creo que